Un KC-135 militar debe realizar un peligroso repostaje sobre una zona en guerra en Oriente Medio. 05 nivelado. Nos dijeron que nos podrían disparar al 15% de la flota. ¿Pero qué? De repente, la misión se complica. ¡Lo estamos perdiendo! Nos inclinamos 110 grados en ambas direcciones. ¿Pero qué pasa? Eso excedía los límites del avión. Coged los paracaídas y los cascos. Recibido. Enseguida supimos que era imposible completar nuestra misión. La pregunta es, ¿por qué? Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Whale 05. Los investigadores deben determinar si hubo algún fallo mecánico Este cable se rompió. o fue fuego enemigo. ¿Fue algo deliberado? Era crucial para toda la operación comprender qué había pasado. Mayday, catástrofes aéreas. Misión desastre. Última hora de la tarde en el aeropuerto Rey Abdulaziz en Jeddah, Arabia Saudí. Docenas de KC-135 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses se preparan para sus misiones nocturnas durante la Guerra del Golfo. Hoy más de 90 grandes aviones van a realizar misiones de repostaje sobre Irak y Kuwait. A 170 kilómetros por hora te lo paso a ti. Recibido. El comandante Kevin Sweeney y la tripulación del vuelo Whale 05 revisan los detalles finales de su misión. Interruptores de inicio. Sweeney está al mando. Iniciando. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las Fuerzas Aéreas. Su obligación es conocer bien la misión y su avión. El comandante aéreo es la máxima autoridad. Es nuestra responsabilidad tomar decisiones complicadas. Es muy importante escuchar al resto de tu tripulación y tenerlos en cuenta. Establece el empuje de despegue en 1,82. Empuje establecido. ...170 kilómetros por hora. Asumo el control. Jace Landers es el copiloto de confianza de Sweeney. Todo tuyo. El comandante aéreo siempre es el responsable del aparato, eso no se puede cambiar, pero pueden delegar algunas funciones específicas. A las 5:25 de la tarde, el Whale 05 abandona Jeddah. Las fuerzas de la coalición llevan 2 semanas inmersas en la operación Tormenta del Desierto, una de las campañas de bombardeo más importantes de la historia de la aviación. Cientos de bombardeos diarios obligan al ejército de Saddam Hussein a abandonar Kuwait. La contribución del poder aéreo estadounidense en la Guerra del Golfo no se puede subestimar. Fue algo impresionante. Sweeney y su tripulación vuelan en un Boeing KC-135 Stratotanker. Es similar al 737 de Boeing, pero está especialmente diseñado para repostajes en pleno vuelo. Fue uno de los precursores de la era de los aviones a reacción. Era seguro, rápido y robusto. Es uno de los mejores productos de Boeing. Y una vez que te acostumbras a alguna de sus peculiaridades, es una gozada pilotarlo. Puede recorrer largas distancias y volver seguro a casa. Steve, ¿harás la transferencia desde el depósito central? Afirmativo. Así nos mantendremos dentro de los límites. El sargento Steve Stuckey es el operador de sonda. Desempeña un papel fundamental en el repostaje. Durante la operación, debe guiar la sonda de combustible hacia el avión receptor. Cuando nuestra sonda estaba a 1 o 2 metros del receptáculo, yo debía guiar la sonda hacia el receptáculo, así transferíamos combustible desde la sonda hasta el otro avión.
La cantidad de combustible que puedes transportar, ya sea en un bombardero o en un caza, es algo crítico para lograr llegar al lugar que debes llegar y poder volver. No existe nada que pueda sustituir a los repostajes en pleno vuelo. La misión de esta noche les lleva por un corredor de aviones cisterna, una autopista aérea para tripulaciones de repostaje que se dirigen al norte desde Jeddah. Cuando lleguen al punto de referencia Rita, deberán girar al este antes de realizar un último giro hacia el punto de encuentro, a menos de 330 kilómetros de las zonas de combate cercanas a la frontera de Kuwait. Altitud de transmisión. Altímetro establecido en 2992. El navegante Greg Mermis es el responsable de que el avión mantenga su rumbo. Nuestra misión era llevar a cabo el encuentro y pegarnos al otro avión para completar el repostaje. Sabía que Greg haría lo que fuera para estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Esta noche deben repostar en un AWACS, un avión de control y vigilancia aérea y uno de los principales objetivos del fuego enemigo. Creo que ninguno sabía muy bien qué podía pasar. Calcularon que el 10% de los aviones de repostaje podrían quedar abatidos. Era un momento muy tenso. La tripulación se enfrenta a los misiles tierra-aire iraquíes y a más de 700 aviones enemigos, incluido el temible MiG-25 ruso. Teníamos F-15 y F-16 en el aire, cuya misión principal era buscar aviones enemigos que intentaran atacar alguna aeronave estadounidense. Volar cualquier tipo de aparato en una zona en guerra es surrealista. No importa lo mucho que te hayas preparado, la capacidad de pensar en un entorno tan volátil y mantener la calma es un requisito esencial para ese trabajo. 05 nivelado. El Whale 05 alcanza su altitud de crucero. Al acercarse a territorio enemigo, los pilotos reducen el contacto por radio para evitar que los detecten. El único avión que ven por ahora es otro KC-135 estadounidense que vuela por delante de ellos en la misma dirección. Rumbo 088. Manteniendo altura. Comprobado. La tripulación mantendrá ese rumbo durante 45 minutos hasta que se encuentren con el avión AWACS. Era el único momento en que podíamos relajarnos un poco. No iba a ocurrir nada, solo teníamos que seguir avanzando. En ocasiones así, a mí siempre me gustaba prepararme la cena. Staki revisa el informe de su misión. Transferir 57.000 kilos de combustible. A veces el aire del desierto sopla muy estable. Es como volar sobre cristal. Pero mientras revisaba el papeleo, sentí una pequeña sacudida. Selanders nota un movimiento inusual en la columna de control. Estaba activado el piloto automático, pero vi que la columna se inclinaba unos 30 o 35 grados a la izquierda. Empezó a vibrar un poco, eso era muy extraño. Y justo en el momento en el que puse las manos en la columna, pensando que se iba a desactivar el piloto automático, volvió a su posición neutra. Pensé que sería alguna anomalía. Poco después... ¿Pero qué? La situación empeora gravemente. ¡Lo tengo! En apenas un segundo el avión se inclina 110 grados a la izquierda. ¿Pero qué pasa? Lo primero que hay que hacer es recuperar el avión. Y lo segundo es preguntarse, ¿qué acaba de pasar? No teníamos ni idea de lo que le pasaba al avión. Pensé que nos habría alcanzado un misil. ¿Nos han dado? Fue muy violento. No lo sé. Por aquel entonces llevaba unos 10 años volando y había participado en muchas misiones, pero nunca había vivido algo así. La tripulación no sabe si hay algún problema mecánico o si está sufriendo un ataque. Lo estamos perdiendo. Tenemos que nivelarlo. Cuando parece que no se podrán recuperar del giro que han dado a la izquierda, se inclinan bruscamente hacia la derecha. El avión dio la vuelta.
Era algo muy extraño. Eso excedía los límites del avión. Estaba totalmente fuera de control. Nos inclinamos 110 grados en ambas direcciones. En la cocina, Stucky tiene problemas. No sabía qué estaba pasando. Cada vez que me intentaba levantar me volvía a caer. Eso no estaba bien. Demasiada tensión. Ese avión es muy resistente, pero no tanto como para superar las tensiones que estaba sufriendo al inclinarse en la dirección equivocada e intentar recuperarse a gran velocidad. Si el avión se inclinara más, sería imposible salvarlo. Si no lográbamos hacernos con el control y acabar con esos giros tan bruscos enseguida, el avión se iba a desintegrar y nosotros seríamos historia. Los pilotos del Whale 05 se enfrentan a una crisis sobre el desierto de Arabia Saudí. El avión se inclina de forma muy brusca. ¡Algo no va bien! ¡Algo no va bien! ¡Lo estamos perdiendo! Tenía que centrarme en lo que estaba haciendo y no tenía tiempo para pensar en nada más. Cuando parece que ya está todo perdido, el comandante Sweeney tiene una idea. ¡Freno aerodinámico! Los frenos aerodinámicos son dispositivos situados en las alas que están diseñados para aumentar la resistencia durante el descenso y el aterrizaje. Sweeney despliega los frenos aerodinámicos en ambas alas con la esperanza de nivelar el avión. Cuando se desplegaron los frenos aerodinámicos, eso aumentó la capacidad de giro disponible de forma manual y disminuyó la capacidad del avión de descontrolarse y actuar por su cuenta en lo relativo a la aerodinámica. Es un procedimiento que Sweeney recuerda de su formación. Recuerdo que nos nivelamos. Me sorprendió que el avión siguiera volando y que todos siguiéramos vivos. Increíblemente, los pilotos han logrado nivelar el avión. Pero aún no están fuera de peligro. Tengo control lateral, pero perdemos altitud. Hay señales de incendio en los motores 1 y 2. Descubren un problema con los dos motores izquierdos. Jay y yo miramos los instrumentos de los motores y se movían como locos. No funcionan correctamente. Ambos motores del lado izquierdo estaban ardiendo. ¿Por qué se les había pasado algo a los dos al mismo tiempo? Es algo que no se te va de la cabeza. El avión está lleno de combustible. Steve, ¿son muy graves los incendios de los motores 1 y 2? Voy a comprobarlo. Si los motores están ardiendo, eso podría causar una catástrofe. Oh, Dios. Lo único que podía ver eran placas de metal retorcidas en la zona donde antes estaban los motores y combustible saliendo de la parte superior del ala. No están ardiendo. No están. ¿No hay fuego? Afirmativo. No hay fuego. No están. Recibido. Hubo un momento en el que esa frase no tenía ningún sentido para nosotros. Un momento, ¿no están? Tardamos un poco en reaccionar y comprender que había partes muy importantes del avión con las que ya no contábamos. Aunque no haya ningún incendio, la tripulación se enfrenta a otro problema urgente. Tenemos que deshacernos de algo de combustible. Vamos a liberar un poco. Jay, pilota tú. Con cuidado. Lo tengo. Los dos motores que les quedan no pueden generar la potencia suficiente para mantener en el aire un avión tan pesado. No teníamos tiempo para relajarnos. Sabía que estábamos en grave peligro y que debíamos realizar diferentes procedimientos para mantenernos elevados. Cerrando, abriendo, válvula de liberación. Vale, cerrando, abriendo. La lista de verificación para la liberación de combustible es uno de los muchos procedimientos de emergencia que Sweeney recuerda. Se lo sabe de memoria. Comienzan a liberar combustible. Teníamos que deshacernos de mucho peso para que el aparato volviera a volar. Jay y yo notamos a unos 4.900 metros cómo el avión comenzó a funcionar con normalidad. Vale. Asumo el control.
Estables a 4.900 metros. Tras soltar 50 toneladas de combustible, Sweeney ha logrado parar la caída. Bien, bien. Dejemos de liberar combustible. Aunque el avión sigue manteniendo su altitud, nada garantiza que puedan realizar un aterrizaje seguro. Coged los paracaídas y los cascos. Si algo sale mal, tendremos que saltar. Recibido. Saltar sobre el desierto de noche es una posibilidad aterradora, pero es posible que sea su única opción. Ninguna tripulación aérea quiere saltar de su avión, pero teníamos que regresar sanos y salvos. Mi misión era que mis hombres volvieran sanos y salvos. El procedimiento final es que todo el mundo salte, pero podrías perder algún miembro de tu tripulación durante el proceso. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Greg, contacta por radio con el AWAC. Llamada de emergencia. Recibido. En busca de ayuda, la tripulación contacta con el avión al que debían encontrar para avisarle de la situación. Enseguida supimos que era imposible completar nuestra misión. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Whale 05. Hemos tenido un problema en pleno vuelo y los motores 1 y 2 se han soltado del avión. Repito, Mayday, Mayday, Mayday. No obtienen respuesta. Creo que nuestra señal de radio no funciona. Debería haber funcionado, pero no lo hizo. No podíamos contactar con nadie. Sin contacto por radio, la tripulación deberá regresar por su cuenta a Jeddah. Agradecemos tener contacto por radio, sobre todo cuando algo sale mal, pero esto no significa que vaya a venir alguien a tu posición a salvarte. Tienes que hacerlo tú mismo y eso incluye volver al aeropuerto. Greg, ¿funcionan tus instrumentos de navegación? El INS y el radar, sí. Dame rumbo de vuelta a Jeddah. 240. 55 minutos. Es mucho tiempo. Recibido. Jay, pon rumbo 240. La tripulación confía en la pericia de su navegante para encontrar una ruta segura. Íbamos a tardar casi una hora en volver a Jeddah. Nos parecía muchísimo tiempo en un avión que no sabíamos cómo iba a responder. Todo tuyo. Lo tengo. Con gran esfuerzo, Sweeney y Selanders luchan para mantener el avión en dirección a Jeddah. Sin el peso y la resistencia que ofrecían los motores izquierdos, el aparato tiende a inclinarse a la derecha. Los alerones y los elevadores de un KC-135 no son hidráulicos, por lo que teníamos que hacer mucha fuerza para mantener las alas niveladas. Pero aunque puedan volver, nada garantiza que consigan aterrizar. Tenemos que probar la controlabilidad. La tripulación debe comprobar sus flaps y alerones. Reduciendo. Los controles de vuelo utilizados para estabilizar el avión durante el aterrizaje. Es posible aterrizar un avión grande siempre y cuando lo mantengas bajo control. La pregunta era, ¿es seguro seguir avanzando e intentar aterrizar este avión en el estado en el que está? Si tras hacer una prueba de controlabilidad, Jay y yo decidíamos que no podíamos seguir volando, tendríamos que saltar. Jay, quiero que los vayas desplegando poco a poco. Recibido. Pilotando un avión gravemente dañado cerca de territorio enemigo, la tripulación del Whale 05 comprueba que las superficies de control de su avión funcionan correctamente para aterrizar. Hay un momento previo a la prueba en el que no sabes exactamente qué va a pasar. Si los flaps están dañados, Flaps a 10. eso podría causar un desequilibrio y que el avión sea imposible de controlar. No sabíamos si los flaps se iban a desplegar de forma simétrica ni si se desplegarían. Con cuidado. Empezamos a extender los flaps para ver si podíamos seguir manteniendo el control del aparato. Jay jugaba un papel fundamental, ya que era el encargado de poner los flaps a 30 grados mientras me observaba a mí y lo comprobaba todo. Flaps a 30. Ahora voy a girar un poco a la derecha y a la izquierda. Si empiezo a perder el control, tienes que volver a replegarlos. En ese momento eran pilotos de prueba y no era conveniente probar cosas durante la aproximación porque podrían no recuperar la nave si hacían algún movimiento incorrecto.
Creo que podré aterrizarlo. Vale, pon los flaps a cero. Nos vamos a casa. Pensar en aquel momento que podríamos aterrizar el avión fue una sensación fantástica. Los pilotos ya saben que pueden ralentizar el avión lo suficiente para tocar tierra. Pero primero necesitan llegar a una pista. 240 kilómetros a Jeddah. Quizá llegue la señal. Jeddah, aquí Whale 05, ¿nos reciben? Intentan ponerse en contacto con el controlador para que les ayude. Whale 05, aquí Jeddah. Alto y claro, adelante. Señor, nos dirigimos a Jeddah. Hemos declarado una emergencia. Los motores 1 y 2 se han soltado. Whale 05, indiquen personas a bordo y combustible. Somos 4 a bordo. Y tenemos 25.000 kilos de combustible. Recibido. Vamos a preparar el aeropuerto para su llegada. Gracias, señor. Con el aeropuerto esperándolos, la tripulación comienza a prepararse para aterrizar. Busca aterrizaje con 2 motores inoperativos. Una de las cosas que siempre me ha gustado de volar en las fuerzas aéreas es que el manual de operaciones lo cubría prácticamente todo. Cualquier procedimiento en el que puedas pensar en caso de emergencia, en este caso la pérdida de 2 motores, está incluido ahí. Uno de los pasos supone un gran reto. Necesitamos tiempo para bajar el tren manualmente. Perder 2 motores también afecta mucho el sistema hidráulico. Habíamos perdido la hidráulica del lado izquierdo, por lo que había que bajar el tren de forma manual. Sin potencia hidráulica para mover el tren de aterrizaje, Stucky deberá hacerlo manualmente. Es una tarea complicada. Era una situación de emergencia, por lo que debíamos seguir todos los pasos de la lista de verificación correctamente. Hay que bajarlo para el descenso final. ¿Podrás hacerlo? Sí, señor, puedo hacerlo. Es algo que solo ha llevado a cabo durante su formación. Confié en él para bajar el tren de aterrizaje. Era una operación complicada. Hay algo más. Sweeney se da cuenta de algo importante. Hay que desactivar el sistema antideslizante o perderemos la presión de los frenos. Steve, debería estar detrás de ti. Solo queda la presión hidráulica justa para usar los frenos una vez. Sweeney decide desactivar el sistema de frenos antideslizantes. El sistema antideslizante, que es similar al sistema de frenado automático de los coches modernos, no te permite inmovilizar los frenos. Se levantan y bajan repetidas veces. Así es el sistema antideslizante. Lo he encontrado. ¿Confirmado? Confirmado. Desactivarlo garantizará que la presión hidráulica que queda Ya está. se use para mantener los frenos pisados. Si desactivábamos ese sistema y apretaban los frenos con fuerza, lograríamos una potencia de frenada total. Sin el sistema antideslizante se les explotaría algún neumático, pero eso no iba a hacer que se salieran de la pista. Era una metodología segura para aterrizar el avión. 92 kilómetros. La tripulación está lista para la aproximación final. Steve, en posición. Recibido. Cuanto más luchan contra los controles, más cansados están los pilotos. Jay, te toca. Yo superviso. Asumo el control. Todo tuyo. Sweeney descansa por última vez para recuperar fuerzas de cara al aterrizaje. Jeddah, aquí Whale 05. Whale 05, adelante. Jeddah, aquí Whale 05. Vemos la ciudad. Vamos a aproximarnos por el este para aterrizar en la pista 3-4 izquierda. No hay más aviones en el aeropuerto. Todo suyo. De acuerdo. Aterrizaremos y nos quitaremos de en medio enseguida. Sweeney informa a su equipo sobre su plan de aproximación. Comenzaremos con mucha altitud y mucha velocidad, 390 kilómetros por hora. Jay, tú empieza despacio. No muevas los flaps a menos que todo vaya bien. ¿Alguna pregunta? No. Steve, baja el tren delantero. Bajando tren delantero. El Whale 05 está a menos de 8 minutos de aterrizar. Tren delantero bajado y fijado.
Recibido, confirmado. Voy con los trenes izquierdo y derecho. Durante todo el vuelo parecía que no parábamos de toparnos con obstáculos y el último de todos era mover el tren de aterrizaje. En cuanto bajamos del tren, nos centramos en aterrizar. No podíamos abortar la operación porque no nos quedaba potencia suficiente con solo 2 motores. Con los 3 trenes de aterrizaje bajados, a la tripulación no le queda otra opción que intentar aterrizar su maltrecho avión. 11 kilómetros, 390 kilómetros por hora. Flaps a 20. A pocos minutos de tocar tierra, los pilotos van a poner a prueba su destreza y planificación. Era muy importante que todos tuviéramos claro qué teníamos que hacer. Solo teníamos una oportunidad. Mínimos. Pista a la vista. Con solo 2 motores, el vuelo Whale 05 va a intentar aterrizar en el aeropuerto Rey Abdulaziz. Pista a la vista. Fue una de las mejores aproximaciones de su carrera. Estaba justo en el centro de la pista con un ángulo perfecto. 30 metros. Reduciendo. Flaps a 50. Flaps a 50. Todo va bien. 15 metros. 12. 9. 6. Empuje inverso. El comandante Sweeney comienza a activar el empuje inverso en los motores derechos para ayudar a disminuir la velocidad del avión. Pero obtiene un resultado inesperado. El ala izquierda empezó a elevarse. El ala izquierda, que es incapaz de generar potencia, se está elevando. El ala derecha podría arañar la pista y hacer que el avión se diera la vuelta. Ahora no, ahora no. Recuerdo pensar, no voy a perder el control ahora, no me voy a estrellar. Sin la capacidad de frenada que ofrece desplegar al máximo los inversores, al avión se le acaba la pista. Enseguida bajó el ala y pisamos los frenos. ¡Frenos! Ya iba a usar sus frenos también y era probable que estallara algún neumático. La tripulación del Whale 05 ha logrado aterrizar. ¡Lo conseguimos! Explotaron 3 o 4 neumáticos por no tener activado el sistema antideslizante. Fue un trabajo excepcional, dadas las circunstancias. Pensamos, madre mía, hemos logrado volver y sobrevivir. ¿Quién lo hubiera imaginado? El momento en el que dejamos de movernos y sentimos que lo habíamos conseguido fue fantástico. Lo disfrutamos durante un segundo y luego salimos del avión. Recuerdo girarme para mirar el ala. Vaya, fue un shock. Los motores no estaban y había unos agujeros enormes en el ala y diferentes componentes colgando. Vaya. Al día siguiente, las fuerzas aéreas estadounidenses inician una investigación. El teniente coronel Ike Stokes es el investigador jefe. La flota de KC-135 es imprescindible para la guerra. ¿Sufrió algún fallo el avión? ¿Lo alcanzó fuego enemigo? Sentí más presión externa de la que había sentido hasta entonces, porque realizábamos entre 90 y 100 misiones desde Jeddah todos los días. Era crucial para la guerra en la que estábamos inmersos comprender qué había pasado. Es difícil creer que ambos motores se soltaran. Comenzamos a recopilar información y a analizarla. Fue muy sorprendente ver algo así. Stokes busca marcas de quemado y residuos de explosivos. Los investigadores siempre nos preguntamos, ¿fue algo deliberado? ¿Alguien disparó al avión?
Si fue un misil enemigo, eso podría significar que la amenaza de Irak estaba aumentando, lo que pondría en peligro toda la flota de aviones cisterna y el resultado de la guerra. Estábamos en plena guerra y los aviones cisterna eran recursos cruciales. Sin las operaciones de repostaje en pleno vuelo, nuestros cazas y bombarderos no obtendrían el combustible necesario y no podrían llevar a cabo su misión. Pero Stokes no encuentra pruebas de fuego enemigo. No hay marcas de quemado ni residuos explosivos. No hay pruebas de un ataque enemigo. Los motores se soltaron solos. Stokes se pregunta qué pudo arrancar los motores izquierdos del avión. Una de nuestras prioridades al inicio de la investigación era encontrar los motores, pero en ese momento no sabíamos dónde empezar a buscar. Necesitamos los motores que faltan. Aunque el navegante se acordaba de dónde se había producido el incidente, los motores podían haberse caído en cualquier parte de un enorme desierto. Afortunadamente, un grupo de beduinos descubre los motores e informa de su hallazgo. Nos preguntaron, ¿qué queréis que hagamos con ellos? Nuestra reacción inmediata fue coger un camión y una grúa, salir al desierto y recuperar los motores. La investigación de accidentes puede averiguar cosas increíbles, recopilando pequeñas pruebas, pero es mucho más fácil cuando tienes delante el elemento protagonista del desastre. Afortunadamente pudimos recuperarlos del desierto. Buen trabajo. Uno de los aspectos que más ayudaron en la investigación fue recuperar los motores. Stokes detecta algo inusual. ¿Lo encontraron así? Uno de los inversores de empuje está parcialmente desplegado. Necesitábamos comprender o explicar por qué estaba así. Los inversores de empuje cambian la dirección del aire que sale de la parte trasera del motor para reducir la velocidad del avión. La posibilidad de que un inversor de empuje se desplegara en pleno vuelo a una velocidad de crucero de más del 80% de la velocidad del sonido es algo a tener en cuenta porque podría causar una catástrofe. Se desplegó el inversor de empuje en pleno vuelo, provocando que los motores se soltaran del avión. Este cable de control se rompió. Al analizarlo detenidamente, pudimos observar cómo los cables que movían el inversor de empuje se rompieron cuando el motor salió volando del avión. No les pasa nada a los motores. El despliegue de los inversores no fue la causa de la separación. A ver qué nos cuenta la tripulación. Ike Stokes se pregunta si la tripulación podrá arrojar algo de luz sobre por qué perdieron dos motores en pleno vuelo. Vale. Cuéntame qué pasó cuando empezaron los problemas. Contar en ese caso con una tripulación que sobrevivió al incidente era algo de un valor incalculable, porque así sabríamos qué experimentaron en esos momentos para empezar a atar cabos. La columna de control se movió un segundo, luego volvió a su posición correcta y de repente bajó bruscamente hacia la izquierda. ¿En qué momento del vuelo pasó eso? Poco después de alcanzar la altitud de crucero, y después otro KC-135 nos adelantó. Un momento, ¿os adelantó otro avión? Estaba en nuestra misma trayectoria de vuelo, pero ellos debían ir más lejos, así que les dejamos pasar. Notamos una turbulencia bastante intensa. Es una pista importante. ¿A cuánta distancia estaba el avión cuando os adelantó? Creo que a unos 500 metros a nuestra izquierda. Los grandes aviones dejan tras de sí fuertes turbulencias de estela.
Stokes se pregunta si el avión de Sweeney estaba lo suficientemente cerca del otro KC-135 como para que le afectara su estela. Se trata de un viento circular muy intenso que sale de las alas del avión y podría causar estragos en otra aeronave, independientemente de su tamaño, si le golpeara de la forma correcta. ¿Y a cuánta distancia estaba ese otro avión cuando comenzaron las turbulencias? Estaban al menos a 3,5 kilómetros. Si la causa fue una turbulencia de estela, los investigadores se preguntan por qué solo resultaron afectados los motores izquierdos. Gracias, comandante. A usted, señor. Un examen de los motores derechos podría ayudar a explicar lo que sucedió. ¿Son los tornillos derechos? Cada motor en el KC-135 está unido al ala gracias a 3 grandes tornillos. Estos 4 están muy dañados. Stokes descubre que 2 tornillos en ambos motores derechos están partidos por la mitad. ¿Cómo pudieron no soltarse? No perdieron también los motores del lado derecho por un solo tornillo. Eso evitó que se convirtieran en simplemente un planeador a mucha velocidad. Con la teoría de la turbulencia de estela cogiendo cada vez más fuerza, el Whale 05 está a 7.600 metros. Los investigadores recopilan los datos críticos necesarios para calcular las fuerzas que el vuelo Whale 05 pudo haber soportado. El Whale 05 está a 7.800 metros. Eso es todo. Pero necesitan la ayuda del fabricante del avión para analizar los datos. Hay que hablar con Boeing. Para comprender cómo había afectado la cercanía entre los 2 aviones, era necesario hablar con los ingenieros de Boeing. Vaya, la fuerza G en el ala izquierda era de 2,88. Eso superaba la capacidad estructural de los pilones y por eso se separaron del avión. Y la del ala derecha es de 2,61. Incluye esos datos. La extrema fuerza G en el lado izquierdo del aparato fue lo suficientemente intensa para arrancar los motores izquierdos de cuajo, pero no tanto como para hacer lo mismo en el lado derecho. Si ese avión hubiera sufrido 0,14 más de fuerza G en el lado derecho, se habría convertido en un planeador gigante. Estuvieron muy cerca de soltarse, pero la fuerza G no fue suficiente para arrancarlos también del lado derecho. Nos dijeron que por este poco no nos convertimos en un planeador gigante a gran velocidad, pero lo logramos. Eso plantea a los investigadores una inquietante pregunta. Estos hombres se han formado para algo así. ¿Por qué acabó tan mal la misión? El investigador Ike Stokes intenta entender por qué una turbulencia de estela casi destruye un enorme avión cisterna. La separación entre los 2 aviones es de manual. Eso es. El viento soplaba a 160 kilómetros por hora desde el oeste. El viento era lo suficientemente intenso como para empujar el vórtice de extremo de ala del avión que estaba delante hacia la trayectoria de vuelo de la aeronave posterior. Lo hicieron todo correctamente, pero la dirección del viento lo arruinó todo. Era la tormenta perfecta. Pero Stokes aún no sabe cómo se generó esa tormenta perfecta. Cuando despegan entre 90 y 100 aviones de un mismo aeropuerto todos los días, las llegadas y salidas de la base son críticas.
En este caso en concreto, el avión que sufrió el percance estaba aparcado de tal forma que debía ir primero. Y el segundo avión, el que debía volar más lejos, debía seguirlo. La solución que acordaron era bastante razonable. Despegamos de forma individual y luego nos adelantáis. Si el segundo avión hubiera estado aparcado a la izquierda del avión accidentado, el incidente jamás se hubiera producido. Los investigadores por fin comprenden qué le sucedió al Whale 05. 05 nivelado. En una misión en tiempos de guerra sobre el desierto de Arabia Saudí, dos KC-135 intercambian posiciones en pleno vuelo. Manteniendo altura. Comprobado. La turbulencia de estela generada por el avión que le ha adelantado acaba en la trayectoria del Whale 05. Eso crea una fuerza tremenda que inclina el avión de una forma tan violenta que la fuerza G arranca los dos motores del ala izquierda. A veces se describe el hecho de pilotar como horas y horas de aburrimiento absoluto seguidas por momentos de máximo terror. En este caso sí experimentaron ese terror tan intenso. ¡Demasiada tensión! Las oscilaciones casi arrancan también los motores del lado derecho y dificultan la recuperación del avión. ¡Freno aerodinámico! Pero gracias a la rápida reacción de un veterano comandante de guerra, el avión logra nivelarse. Recuperar la estabilidad fue toda una proeza. Greg, ¿funcionan tus instrumentos de navegación? Sí, el INS y el radar sí. Dame rumbo de vuelta a Jeddah. La coordinación de una tripulación bien formada. Tren bajado y fijado. Pista a la vista. Logra que el Whale 05 regrese al aeropuerto. El comandante aéreo era un piloto extraordinario, pero la realidad es que todos los que estaban en ese avión trabajaron codo con él para garantizar que no se les pasara nada por alto. ¡Frenos! Tuve mucha suerte de volar con la que, para mí, es una de las mejores tripulaciones de las fuerzas aéreas. Hicieron su trabajo en una situación crítica, y no fui yo solo el que logró pilotar el avión hasta el aeropuerto. Fue todo el equipo el que lo logró. ¡Lo conseguimos! Ya sea en un avión de repostaje en tiempos de guerra o en un rutinario vuelo comercial en un 747, la importancia del trabajo en equipo es fundamental. La razón por la que esta tripulación tuvo éxito fue porque sabían que tenían que comunicarse con los demás abiertamente y todos se centraron en pensar cuáles son los procedimientos adecuados, a qué nos enfrentamos, qué hay que hacer. Esa es una de las lecciones más importantes que podemos sacar de ese incidente. Kevin y yo hemos pensado mucho en lo que pasó con barbacoa y cervezas de por medio y siempre nos preguntamos, ¿podríamos haberlo hecho mejor? ¿Nos saltamos algún paso? Pero estamos muy satisfechos de que como tripulación realizamos las acciones que debían realizarse en el momento oportuno y seguramente no cambiaríamos nada. Por su manejo de la crisis, todos reciben la Cruz de Aviación por Servicio distinguido por su heroísmo o sus extraordinarios logros durante un conflicto aéreo. Pasa lo mismo con el Corazón Púrpura. Es algo que no quieres que te concedan porque no quieres verte envuelto en esa situación, pero estoy muy agradecido y muy contento. Las fuerzas aéreas estadounidenses te enseñan que no todos los días van a ser el día perfecto. Llegará el día en el que te enfrentes a grandes retos. Y cuando llegue, si has hecho los deberes, estoy convencido de que los superarás. Las fuerzas aéreas son un claro ejemplo de ello. Increíblemente, ese mismo KC-135 siguió volando otros 13 años. Recuerdo que cuando vi el avión después de aterrizar pensé, no va a volver a volar. Sin embargo, llegó Boeing, lo analizó con un láser y dijo que seguía en buen estado. Lo repararon, lo llevaron de vuelta a Jeddah, realizó varias misiones y siguió en funcionamiento durante un tiempo.